Que la paz y el amor de Cristo llene sus vidas. Amén. Amén. Estamos acá y les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, 1 Corintios. Hemos tomado la decisión, amados, de darles vamos a llamarlo así, este taller, este simposio, este conversatorio, como si fuera una escuela dominical de aquellas que hace 31 años empecé a hacerlo allá en Ciudad Perdida. Y es la estrategia que yo más utilizo, donde explicamos un texto y ustedes me hacen preguntas sobre el tema y yo les hago preguntas a ustedes. Esto para desarrollar un aprendizaje significativo. En aquel entonces yo no era profesor, no era psicopedagogo. Ahora comprendo aún más que lo que estaba haciendo allá era un proceso pedagógico donde yo no me paraba en un púlpito, sino que conversaba y interactuábamos. Porque el cerebro aprende más cuando leemos, cuando explicamos y usted interviene. Por eso es que se cambió el aprendizaje memorizativo y se introduce lo que son las exposiciones, el simposio, que es que usted exponga una idea, el otro expone otra idea y ahí interactuamos. Y es lo que el Señor Jesucristo hacía, ¿no? Jesucristo dice la Biblia que se paró en un lugar alto, el sermón del monte, y se paró en un lugar llano, el sermón del llano. Y cuando los discípulos se le acercaban, le hacían preguntas. Entonces, esto de que el líder es el que está, o el sacerdote para la iglesia católica, el anciano, o el pastor para la iglesia evangélica, es el único que lleva la verdad y solamente hay una voz de aquí hacia allá, es un proceso deficiente de aprendizaje, muy deficiente. Yo recuerdo que debajo de una mata de mamón empezamos 8 personas. 8. Aquí hay ahorita 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Parece. contigo. ¿Ah? 9 contigo. 9 conmigo. En aquel momento habían 8. De esas 8 personas empezamos a fundar iglesias y al cabo de 3 años ya teníamos 10 iglesias fundadas. De esas 10 van 30 o más de 30. Y queremos seguir impulsando este proceso. Es un proceso que nos ha dado excelentes resultados. Hay iglesias que están con nosotros, otras no. Igualito, el trabajo en el Señor no es en vano. Porque no le estamos trabajando al ser humano, le estamos trabajando es a Dios. Y en el proceso el ser humano se ve bendecido también. Amén. Amén. Alianza Cristiana ha venido desarrollando principios y valores no negociables. ¿Qué son principios y valores negociables? Que no los cambiamos. Tenemos 31 años predicando lo mismo, exactamente lo mismo. En la organización que yo nací de nuevo, a pesar de que era una organización muy rígida en cuanto al vestuario, yo nunca prediqué esa área porque yo no veía que ese era el problema del creyente, yo veía que era el carácter. Entonces nunca fui un predicador de pintura, de pantalones, de atacar esa área, que es necesario abordarla porque el pudor de la mujer es necesario, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con el exhibicionismo, pero tampoco con el extremismo. Entonces hay fundamentos que no son negociables. Primero, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Es lo que nos diga la palabra de Dios. Amén. Amén. Y que en el proceso de lo que nos diga la palabra de Dios, utilizamos reglas de interpretación. Amén. Amén. Porque yo les pudiese decir las muchas y muchas revelaciones que Dios me ha dado para interpretarme la Biblia, en sueño y en visión. Pero generalmente yo no invoco esa autoridad, aunque es valedera invocarla. Invoco es la autoridad académica de un gran filólogo, Enrique Lang, Introducción Bíblica y Hermenéutica de Enrique Lang, que esa fue la primera materia que se me dio,
que pasé con muy buenas notas y me convertí en profesor. Y he sido profesor de esa materia siempre, porque a la iglesia siempre le predico en base a las reglas. Amén. Porque hay cosas que el Espíritu Santo te dice. Hace casi 30 años el Señor me dijo así de esta Biblia, Reina Valera, de 1960, la Thompson, en éxtasis: esta Biblia es de buen testimonio. Estas escrituras, así es, la palabra exacta fue: estas escrituras son de buen testimonio. Yo no entendí por qué esa voz me decía eso. Pues yo pensaba que era una sola Biblia, yo estaba empezando, imagínense, no sabía, no era teólogo. Más adelante comprendí, 15 años después, que esta Biblia es atacada diciendo que tiene errores. La Biblia es Reina Valera. Entonces, ya ahora no solamente que es el Espíritu Santo que me dijo que es de buen testimonio, sino que he corroborado, he investigado, y precisamente esta es una de las Biblias, traducciones, la Reina Valera de 1960, la que está más cerca de los originales, porque los originales no existen. Existen, son unos llamados originales que son copias de copias de copias. Pero los originales, el que escribió Pablo, ya eso no existe. Eso se acabó, eso se deterioró, pero fue quedando lo que se transcribió. Y la traducción más segura y más confiable es esta. Yo voy a realizar, así como las asambleas de Dios tienen 16 fundamentos no negociables, que son muy cerca de los que tenemos nosotros también vamos a desarrollar unos, no van a ser 16, creo que van a ser más, quizás lleguen a 20 fundamentos no negociables. Nosotros no cambiamos ni vamos a cambiar eso nunca hasta que nos muramos. Primero, que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Que se debe de ser interpretada a la luz de la propia Biblia, con la luz del Espíritu Santo, pero usando reglas de hermenéutica, reglas que dijo Pablo, que debemos de usar una sola regla. Y para este fin, nosotros nos hemos preparado y hemos venido bajando estas enseñanzas al pueblo para que el pueblo nunca se desoriente. Y siempre mantenemos un mismo mensaje. Porque ¿qué pasa? Pedro dijo: los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Qué es un indocto? Una persona que no se prepara. Porque el mismo Pedro, a pesar que era del vulgo, era una persona preparada. ¿Por qué era preparada? Hermano, mire, para que una persona cumpliera la ley levítica y decir: mire, yo nunca he comido una cosa inmunda, es porque era preparado en la ley levítica. Entonces a veces no entendemos que cuando se dice del vulgo, no estamos diciendo una persona bruta que no ha sido formada en ninguna área. No, los judíos eran las personas más inteligentes de aquella época, porque se les enseñaba desde pequeño a leer, a escribir, y se les enseñaba la Torá. No estamos hablando de personas ignorantes. Ni siquiera Pedro era ignorante. Ni siquiera Mateo era ignorante. Ninguno de esos que Jesús agarró, que todos fueron judíos, eran ignorantes. Eran personas preparadas. No eran de la élite de los saduceos, de los fariseos, pero eran gente preparada. Por eso es que Pedro, siendo del vulgo, dijo: los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. Amén. Entonces, Alianza Cristiana y las iglesias afiliadas a Alianza Cristiana somos iglesias que hemos creído, desde que soy evangélico, en 9 dones. Amén. Que son los que están aquí en el capítulo 12 de 1 de Corintios. 9 dones y 5 ministerios. Hemos creído en el apostolado, que es una persona que Dios comisiona a fundar y establecer iglesias en diferentes lugares. No es el apostolado de la prosperidad, que estamos adversos a esa particularidad de sacar provecho y dar ofertas engañosas a través del dinero. Enseñamos diezmo y ofrenda como una obligación de libre albedrío, pero no bajo ese sistema de uno de los grandes exponentes de eso, es Guillermo Maldonado, Kenneth Copeland. Bueno, Dios tenga misericordia de ellos. Nosotros no somos de esa línea, amén. Creemos en el apostolado, pero no en la de la prosperidad. Creemos en el ministerio del profeta, creemos en el ministerio del evangelista, creemos en el ministerio del pastor y del maestro de la palabra. Creemos en 5 ministerios, y es lo que hoy vamos a hablar. De este capítulo 12 y cómo nosotros abordamos este capítulo 12 y cómo lo leemos, y vamos a leerlo versículo por versículo, para que podamos entonces de esa manera entrar en este
taller que me he visto en la necesidad de darlo en la iglesia hace 3 años atrás. Yo les dije a la iglesia, el Espíritu Santo me ha dado testimonio que van a venir a meter la herejía malévola de los cesacionistas, de los blasfemos contra el Espíritu Santo que andan en las redes, ¿verdad?, de manera depravada, porque ellos han pagado mucho dinero para que se promulgue la basura que están predicando, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya no hay que sacar demonios, que ya el don de sanidad y de fe no está, que ya el don de profecía no está, que el don de lengua no está. Son cabezas huecas, muertas, que profesan piedad, pero tienen una mente reproba. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor, amado. Dios me le bendiga, hermano. Amén. Dios te guarde. Amén, hermano. Entonces, ay, gracias, amada. ¿Ve? Qué bueno. Mamones. Bendito sea el Señor. Estaba comiendo mamones, me dio ganas de comer mamones ahora, comer un poquito y ahí está el regalo de Dios. Amén. Las niñas. Hay que tener cuidado con las niñas, sí. Bueno, entonces, hace 3 años, porque el Espíritu Santo puso en mí una preocupación, y en las escuelas, en los talleres que comenzamos a dar, reuniones de pastores, comenzamos a dar este tema. Y yo le dije, vienen por nosotros. Ya llegaron y están sembrando cizaña, porque de las redes la gente absorbe sin tener capacidad de evaluar, bajo una regla hermenéutica, bajo la academia, porque ni siquiera dicen ser doctores, pero no respetan academia. Academia es que hay editoriales que a través de 100 años, 70 años han publicado estudios de diferentes formas y maneras de hombres doctos que saben más que nosotros, y ni siquiera a eso le hacen caso. Ellos han hecho una secta, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es lo que ellos dicen y punto. No le preguntan al diccionario, no le preguntan al científico, no. 0 transfusiones y ignoran la ciencia, ignoran todo eso. Eso es lo que hace una secta. Amén. Y también dentro de los calvinistas reformados es una secta. La secta que liderizó John MacArthur. El doctor John MacArthur se está quemando en el infierno. Lloré por él, Dios me mostró y se fue de cabeza para el infierno. Entonces, y no solamente él, también Dios me mostró al Papa Francisco. Ese también se está quemando. Hay unos por otros que por allí que quizás pidieron perdón, pero esos 2 están en el infierno. Usted puede hablar mucho de Dios, pero si no está pegado a la Biblia, hermano, se pierde. Amén. Y esos son gente blasfema, que no debemos de permitir darle la bienvenida a nuestras iglesias, porque nuestras iglesias tienen fundamentos no negociables. ¿Por qué es importante y fundamental que usted crea en los dones del Espíritu Santo? Porque si no cree, va a terminar blasfemando. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es un perdón que no tiene perdón jamás. Dice Jesucristo, toda blasfemia y todo pecado será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es decir, ¿ve? Un milagro, una sanidad, no, ese es el diablo. Eso es lo que ellos enseñan. ¿Ve? Está hablando en lengua. Esto para ellos es Kundalini, que es brujería de la India. Los milagros, las señales que hizo Gigi Ávila, para ellos eso es brujería. Nuestro hermano Gigi Ávila, que está en la presencia del Señor. Entonces, no estamos hablando de una enseñanza secundaria. Para ellos, algunos de ellos dicen que esta enseñanza del capítulo 12 de Corintios es secundaria. No es secundaria, porque una doctrina secundaria es aquella, hermanos, que no atañe a la salvación. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado que te quita la oportunidad de estar al cielo y no tiene perdón jamás. Amén. Por ejemplo, a mí Dios me ha enseñado muchísimas cosas hermosas, preciosas y poderosas a través de sueños. Y no es coincidencia que el guayú, que Dios a mí me ha revelado que el guayú viene de una de las tribus perdidas de Israel, tiene muchos sueños. Unos serán de Dios y otros no. ¿Por qué Dios les habla por sueño? Porque tienen fe, y el que tiene fe, Dios le habla. Pero el enemigo también sabe que el que tiene fe, se le pone también lo de él. Lo que hay que saber discernir
Y para eso tenemos la palabra de Dios, para discernir las emociones, para discernir qué emociones vienen de Dios y qué emociones vienen de nuestra carne. Amén. ¿Y cómo empieza Pablo este versículo? Hermanos, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice? Que no ignoremos. Que no ignoremos. Esta palabra de ignorar, Pablo la nombra también en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron también en la nube. No podemos ignorar. Ya es un mandato. No debemos de ignorar. Amén. Que existe un campo de batalla en el mundo espiritual donde hay demonios, donde hay potestades, que tenemos, amados hermanos, que luchar contra eso. Efesios capítulo 6, versículo 10. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Y para luchar contra eso tenemos la palabra, pero también tenemos al Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, estamos perdidos. Amén. No quiero que ignoréis. Sabía que cuando era gentiles se os extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando usted era gentil, cuando nosotros éramos pecadores, que no teníamos a Cristo, teníamos dones. Escuchábamos la voz de Dios. Había un mundo espiritual. Nosotros tenemos en el cerebro una glándula que se llama la glándula pineal. La tienen todos los seres humanos y esa glándula pineal es la que permite ver el mundo espiritual. Los orientales, en la confusión de un don de Dios, decían que era el tercer ojo. El tercer ojo. Se le puede llamar el sexto sentido. Y esa glándula pineal se alimenta a través de la fe, a través de la meditación, de la contemplación, de la búsqueda en el Señor. Amén. El guayú ha aumentado mucho esa glándula pineal porque el guayú es practicante del vidente, de lo que es el piachi. Entonces ellos vienen con culturas donde han activado esa glándula pineal y es lo que han hecho los hindúes y han hecho los brujos. Pero nosotros no la activamos con la brujería, la activamos con el poder de Dios. Y es la confusión que tiene o que tuvo este señor que se está quemando en el infierno, que dijo que todo lo que se mueve en nosotros es del diablo, es kundalini y es brujería. Sin atreverse a hacer una investigación, no es que no se atrevió, no le dio la real gana, porque él es doctor, murió siendo doctor de historia. Y si hubiese estudiado la historia, se da cuenta que los dones continuaron después del año 65, 70, 100, hasta el año 400. Hay registro de que los dones espirituales no fueron ignorados en la patrística. Amén. 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 MacArthur fue, los reformados y MacArthur atacan al ministerio de la mujer. Para ellos la mujer no puede ser pastora. Para los católicos la mujer no puede ser pastora. Para los testigos de Jehová la mujer no puede ser pastora. Para los mormones la mujer no puede ser pastora. Para toda la secta la mujer no puede ser pastora. Para nosotros sí. ¿Por qué? Por la evidencia que les voy a mostrar. Porque nosotros no somos sectas. Y en la patrística está una mujer apóstol llamada Junia, que Pablo habló en Romanos capítulo 14. Y en la patrística, ¿qué es la patrística? Es la historia de la iglesia, lo que vino después, que comienza uno a hablar de David H., que es un documento de los apóstoles. Comenzamos a hablar de Policarpo, que fue el líder de Esmirna, un discípulo de Juan. Ignacio de Antioquía, que fue un discípulo de Juan. Clemente de Roma, que fue un discípulo de Pablo. Y entonces esos que vinieron después se llama patrística, patriología. Y en la patriología, ¿sabe qué conseguimos en el año 100, el año 200, el año 300? Cuando revisamos algunas tumbas, algunas lápidas, dice episcopa. ¿Cómo pueden mentir con eso? Prevístera, mujeres episcopas y prevísteras. Interesante, ¿verdad? En la historia de la patrística. Entonces, ese señor que está en el infierno no tiene excusa porque él era profesor de historia. Yo no soy profesor de historia, soy profesor de termodinámica, pero en teología bíblica, modestamente tengo vamos a decir, una buena trayectoria de investigación en la historia.
Amigo, ¿qué me va a decir? No, un momentico, ya va, eso no está en la historia. ¿Dónde está el documento? Amén. Si yo digo, por ejemplo, de que hubo mujeres episcopas, prevísteras, yo tengo que demostrarlo. Tengo una Biblia que es de este grueso, se llama Biblia de Estudio Mundo Hispano, ¿verdad? De los bautistas. Y dice la reseña que es indudable, existían episcopas y prevísteras. ¿Quién fue la que quitó a la mujer como lideresa? La Iglesia Católica Romana. Ahí donde se acabó el liderazgo de la mujer. Comenzó a meterse la Iglesia Católica, que comienza no en el año 313, comienza ya en el año 200, cuando comienzan a pervertirse el obispo de Roma, el obispo de Antioquía. Amén. Entonces, los dones siempre van a estar tanto en creyentes como en no creyentes. Los no creyentes lo llevan y no saben que lo tienen. En aquel día, escuchen bien, porque el Espíritu Santo habla. Amén. Dice Hebreo, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz del Espíritu Santo se escucha. Y no solamente porque dice Hebreo, es porque lo dice el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos va a dar una palabra que nos va a hacer recordar. Amén. Nos va a hacer recordar. Nos va a recordar las palabras que Jesús dijo. ¿Y cómo es un recuerdo? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es un recuerdo? ¿Cómo les llegan a ustedes los recuerdos? ¿No sienten algo que de pronto les llegó a la mente, verdad? ¿Quién les está hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla en forma de recuerdo, en forma de sueño, en forma de profecía. No lo podemos ignorar. Amén. Desde el capítulo 12 al capítulo, desde el capítulo 11, capítulo 14, hermano Pablo habla más de 6 veces que no ignoremos, que procuremos, que anhelemos los dones. Pero aquí en este momento había desorden. Pero en ningún momento Pablo satanizó el desorden. Dijo, ay, ese desorden es del diablo. No, no dijo. Porque él sabía que allí estaba operando el Espíritu Santo y no podía darle esa estigmatización. Porque estaba hablando con las cosas del Espíritu Santo. El problema es que a veces uno no sabe manejar esos dones, que es otra cosa. Por inmadurez. Porque esto uno va aprendiendo poco a poco cómo se manejan los dones. Por ejemplo, Dios algún día me llega a usar en los milagros que le ha dado a Benijín, a Casluna, y no debo de estar tirando el flu, ¿me entiendes? Y va haciendo eso exhibicionismo, no debo hacer eso. Eso es alarde de poder, ok, está bien, eso es un acto inapropiado, pero no es fuego extraño, espíritu inmundo, como lo enseñó el doctor John MacArthur, que se está quemando en el infierno. Amén. Porque tenemos que ver qué es lo que la Biblia llama pecado. Entonces yo le puedo hacer la pregunta en el capítulo 12, capítulo 14. ¿Dice el apóstol Pablo que el desorden es un pecado? Ninguna parte del apóstol Pablo dice que el desorden de los hermanos al mal utilizar las profecías y hablar todos en lengua es pecado. Habla de un desorden, de un desarreglo. Amén. Usted no puede llamar al desorden pecado. Pecados son las 18 obras de la carne, 17 y cosas semejantes, que son 18, que habla Gálatas, que están bien descritas. Esos son pecados, adulterio, fornicación, aquello, lo otro. Pero esto no. Entonces, hay seres humanos, malos intérpretes, que dicen lo que la Biblia no dice. Y aquí no dice en el capítulo 12 y el capítulo 14 que el desorden es un pecado en el mal manejo de una profecía. Es algo que se hace por ser inexperto. Que todos aquí nos pongamos a hablar en lengua. Ahora, cuidado ahí con la I. Ok, desorden. Eso es todo. Yo no puedo decir que ahí está Kundalini, que está la brujería de vudú, de allá del Haití, no señor. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Ok, vamos a seguir entonces. Dice acá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una persona hablando en lengua, una persona profetizando, una persona sanando en el nombre del Señor, haciendo milagros, no puede estar inspirada por Kundalini. ¿Qué dice aquí? Está inspirada por el Espíritu Santo.
que son las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Cuando Juan le impidió, Juan y los apóstoles, a unas personas que andaban haciendo milagros y sanando en el nombre de Jesús, vimos uno por allá, Señor, que andaban fuera de orden y no estaban bajo nuestro régimen y nuestro gobierno, y se lo impedimos. Jesús dijo, no se lo impidáis. No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre, que sane en mi nombre, que pueda estar en contra de mí. En estos días le dije a uno por aquí de las redes, nombrame en qué parte de la Biblia solamente Satanás sanó a una sola persona. Decir, solamente un solo texto. Dame un solo texto donde Satanás haya sanado a una persona. No, Satanás enferma, pero nunca sana. Pastor, entonces cuando le oran a la chinita y ocurre un milagro de sanidad, ¿quién lo hizo? Dios, pero no fue la chinita. Como pasó con la hermana Yara, que su hija tenía una condición allí, una situación, estaba pequeñita, ella era católica, hermana Rebeca, y lo oraron al Señor y les hizo un milagro y se lo metieron a la chinita. Pero ¿quién es Rebeca? Una servidora del Señor. ¿Por qué Dios la sanó? Aunque le estaban pidiendo a la chinita. Porque había propósito. Más adelante se iba a convertir. No, el único que sana se llama Jehová de los ejércitos. Y ese es Cristo Jesús. El único que sana una enfermedad es Jesús. Es Dios. Aunque le estén pidiendo un palo, Dios dice, parte ese palo. Lo voy a sanar yo. Y más adelante les digo quién fue. Porque la gente está confundida. Y eso no lo entienden. Aquí dice claramente que cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor y se hacen milagros en el nombre del Señor y las personas se convierten de la borrachera al evangelio, ¿por qué lo hicimos? ¿Por Satanás? ¿Acaso que Satanás saca fuera a Satanás? Dijo eso. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? En ideas, en paralelo. Ahí está la regla de la interpretación. Cuando nosotros leemos el texto, nosotros tenemos que leer el texto y hacer comparaciones en paralelo con otras partes de la Biblia. Amén. Amén. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí comienza a hablar dos cosas, comienza a narrar. Dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dos cosas está hablando allí. Los dones, que ya los vamos a nombrar, y ministerios. Y al final del capítulo 12, en el versículo 28, dice a Dios a uno, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Y en el capítulo 28 al 31 hace la narrativa de lo mismo que viene narrando en el capítulo 12, 3 y 4, que hay operaciones del Espíritu y ministerios del Espíritu. Amén. Cuando el Espíritu reparte, el Espíritu Santo reparte 5 ministerios o puede repartir los 9 dones. O en su defecto puede repartir un ministerio y un don a una persona. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo reparte? ¿Y cómo reparte? Mira lo que dice más acá. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. ¿Para provecho de qué? De la iglesia. Amén. Cuando entramos allá a fundar la iglesia de Marcial Hernández, Dios hizo un milagro. Oramos por Luis Vera, que ahorita es técnico. Era un niño como de 5 y le habían dado, ya le habían hecho hasta unas quimios, creo, de la leucemia. Oramos por ahí, se le fue la leucemia, hermano. Tuvo que regresar lo que le quedaba de quimio porque el Señor le dijo, ya yo lo sané. Primero le oramos y después Dios le mostró en sueños que ya lo había orado, que no le diera medicina. Eso fue un milagro extraordinario. Cuando llegamos en Casablanca, la hermana Carmen, que ya está en la presencia del Señor, tenía como 3 o 4 enfermedades. Pastor, cuando usted llegó aquí, yo tenía como 3 o 4 enfermedades. Y de todas fui sanada. Con los cultos y la campaña. Entonces Dios reparte como Él quiere. ¿Qué reparte? ¿Qué dones reparte? El 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra, dice, palabra de sabiduría. Que es la palabra, que es el don de sabiduría, que es una forma que Dios te da
para interpretar la Biblia, para entender las cosas de la Biblia que otros no tienen. Amén. Y eso viene combinado con el ministerio del pastor. Este don de sabiduría viene siempre con el ministerio del pastor, del evangelista, del profeta, del pastor y el maestro. Estos 5 ministerios siempre tienen el don de sabiduría. Pero hay personas que no tienen estos 5 ministerios, pero tienen el don de sabiduría. Una manera de explicar las cosas fácil. Amén. A otra palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia es que Dios te permite ver lo que una persona siente. Una persona ha sentido, ha dicho. Amén. Que Dios te permite ver dónde está ahorita el doctor John MacArthur. Ese es el don de ciencia. Por eso es que no dudo en decir lo que les digo. Está en el infierno. Porque bajo el don de ciencia el Señor me lo mostró. Y me lo mostró antes de que se fuera para el infierno. ¿Y por qué se iba a ir para el infierno? Porque a mí me dolió y oré por él. Una persona que trabajó 50 y pico de años predicando y que está en el infierno, hermano. Tiene una Biblia que se llama Don MacArthur. Libros para por todos lados. Pero por escribir muchos libros no se va uno para el cielo. Porque si no, los testigos de Jehová, nadie les gana a los testigos de Jehová. Escribiendo las atalayas esas. ¿Verdad que sí? Para sembrar basura. Para enseñarlos a ustedes a dudar de esto. Que está tan claro. Ciencia según el mismo espíritu. A otro fe por el mismo espíritu. La fe sobrenatural. Que Dios a veces te diga, ve y ora por aquella persona. Que esa persona va a ser salva o va a ser sana. Y usted ora y boom. El domingo Erwin me contó un testimonio que ya yo no me acordaba ya. Erwin. Edwin. Ajá, Erwin. Edwin dice, pastor, yo me acuerdo que cuando usted estaba allá, llegaron a buscarlo a usted, un señor que su esposa se estaba endemoniando, que se levantaba de la cama así endemoniada. Y lo mandaron a buscar a usted para sacar fuera ese demonio. Yo en ese momento, yo no creía que existían esos demonios. Yo decía, esos demonios, eso es mentira, decía Edwin. Pero él estaba yendo para la iglesia, está conmigo allá. Y cuando yo les digo así, le digo, bueno muchachos, acompáñenme a sacar ese demonio. Y dice Edwin, esto me lo peló yo, dice Edwin. Y se fue él y Egilso conmigo allá. Por cierto, una paisana, una guayú. Cuando llegamos allá, hermano, yo les doy algunas instrucciones. Les digo, mire, no vayan a cerrar los ojos. Los demonios se sacan con los ojos abiertos, porque a veces el demonio te tira la persona. Pues. Porque hay 2 tipos de posesiones, la posesión absoluta y la influencia que Satanás llega con pensamiento. Y hay personas que no saben de eso, porque no tienen el discernimiento de espíritu, que es un don que viene más abajo. Que Dios te permite ver cuando es una posesión o cuando es una inyección de pensamientos que perturban a la persona. Son 2 tipos de posesiones, una absoluta y otra que es con pensamientos, dardos de fuego, que el enemigo tira desde afuera. Y llegamos en ese momento y la señora estaba tranquila. Y dice él que estaba tranquila. Entonces vengo yo y después que yo hablo con ella, para yo saber si estaba endemoniada, yo vengo y él me relata la historia, porque a él le quedó la impresión, ¿no? Porque él no creía en los demonios. Y yo vengo y le digo a la señora, bueno señora, usted va a hacer esta oración conmigo, una oración de fe, para que acepte a Jesús. Cuando comienzo a hacer la oración de fe, por cierto, MacArthur, Miguel Núñez, Paul Guachi, dicen que esa oración no funciona. Dicen ellos. La hizo Billy Graham y ganó más de 5 millones de almas para Cristo. La hizo Gigi Ávila todo el tiempo y la seguimos haciendo nosotros hasta el día de nuestra muerte. La oración de fe. Y vengo yo y le digo, bueno, hermana, vamos a hacer esta oración. No te molestes. Vamos a hacer, bendito Dios para siempre. Haga conmigo esta oración. Cierre sus ojitos y comienza. Diga conmigo. Comienza a hacer la oración. Se fue poniendo así. ¡Ah! Enseguida, muchachos, salió a relucir el demonio, muchachos. ¡Ah! Eso es como ver la película de exorcismo, hermano. Eso es feo. Feo, hermano. Y comenzó a levantarse, hermano, poseída. Porque al hacer la oración, el diablo sabe, el demonio sabe que hacer la oración, se mete el Espíritu Santo en ella. Porque está aceptando a Jesucristo.
Y en la oración uno pide que el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Comenzó y se manifestó. Y comenzamos a reprender y fuera en el nombre de Jesús. Y fue, nada, no salía, hermano. Porque a veces usted cree que un demonio va a salir de una vez. A veces hay diferentes formas de cómo el demonio opera, hermano. Y como yo reprendí varias veces, y vi que no pasaba nada, el Espíritu Santo me dijo, canta. Usando alara, siento la presencia del Dios. El Espíritu Santo en ese momento dijo, muchachos, ya va. Vamos a cantar una canción que yo siempre canto. Y este demonio va a salir. Ese es el don de fe. Primero, que escucháis la voz del Espíritu Santo que te da una orden. Y segundo, creéis esa orden. Y hay una canción, un salmo que yo canto, que es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloria. Comencé a cantar esa canción. La canté como 3 o 4 veces. Se fue el demonio. Se fue el demonio. Tremendo, hermano. Así me ha pasado varias veces. A veces he llegado, Padre, en el nombre de Jesús, fuera, y han salido. Pero a veces he tenido que cantar. Ya yo sé ya. El Espíritu Santo hace como Él quiere y saca como Él quiere. Y ese es el don. Ahí se movió el don de ciencia y el don de fe. Amén. Y el don de fe. Esa persona fue liberada, fue atendida por mi esposa, se le dio doctrina. Se la atendió Maidelín y a los pocos meses ella falleció. Pero fue libre, fue salva. Amén. Amén. Aquí están los dones. Aquí habrá el don de sanidad. Ahí hubo sanidad y hubo liberación. El de milagros. Le he pedido a Dios el don de milagros. Milagros extraordinarios como los que vino para acá el hermano Casluna. Ya estos reformados andan haciendo burla y escarnio de lo que pasó en Venezuela, pero eso es un milagro tremendo. Que Casluna esté bien o mal, esos dones se van a operar. Después que se recibe, aunque la persona esté mal y él ha cometido errores, evidentemente, en la hermenéutica, pero no lo juzgo, Dios me libre, porque de pronto yo tengo más errores que él, pero Dios lo usa. Dios lo usa, hermano. Dice acá, discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lengua y la otra interpretación de lengua. Hubo un día aquí que yo hablé en lengua, ¿verdad? Y la hermana Lisette me dijo, pastor, yo entendí las lenguas que usted habló. Mañana le doy la nota. Y me envió la nota. Y exactamente lo que ella interpretó es lo que yo le había orado al Señor que me respondiera en la madrugada. Y me respondió exactamente la interpretación que ella recibió y me la escribió. Era lo que yo le había pedido al Señor, porque ahorita estamos recibiendo ataques terribles de estos reformados blasfemos contra el Espíritu Santo a nivel mundial. Hace 3 años le dije, ahorita se están metiendo conmigo porque yo me metí en las redes, pero van a venir. Y efectivamente ya hubo un profeta viejo que le ha metido cizaña a 2 hermanas pastoras de la iglesia. Porque se está acercando cada día más a bautistas cesacionistas, porque hay bautistas que son creyentes en los dones. Pero se está acercando, parece ser, a esos blasfemos. Peligroso. Amén. Puede perder la salvación. Y luego aquí, el apóstol Pablo, después de esos versículos, no lo voy a leer todo, habla de que en el cuerpo, cada parte del cuerpo es vital y es importante. Amén. Y así como los 9 dones sirven para alimentar el cuerpo, también sirven los 5 ministerios. Y dice, a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros. Mira lo que dice acá. Aquí no aparece ni el diácono ni el pastor. Interesante eso, ¿verdad? Y es lo que más prevalece hoy. El diácono y el pastor. Lo que dice también un importante erudito,
A T. Robertson. Él dice, curioso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el enemigo ha sembrado cizaña en contra de los ministerios del maestro de la palabra, en contra del profeta, en contra del apóstol, porque son herramientas poderosas para que el pastor avance. Porque un pastor se encarga de acá, pero el apóstol se mete en los barrios, se mete en la montaña, dejar allá un lugarcito con 12, con 8 personas, como acá ahorita que somos cerca de 8 personas. Dios necesita apóstoles. Dios necesita maestros de la palabra que se formen, que defiendan la doctrina. ¿Y quién es el que pone, hermano? Yo. No, yo no soy. Yo le oro al Señor. Algunos yo veo que, como la hermana Alisaida, que yo la vi aquí, y vi en ella que estaba resuelta. Tenía las características de un obispo o de un anciano. Irrepresible, de buen testimonio, interesada, ok. El que anhela obispado, buena obra desea. Eso es lo que yo vi en ella. Pero ya el Espíritu Santo me ministró que tiene un llamado. No solamente de pastora. Ella tiene que formarse porque van a venir pueblo guayú a buscar su consejo y se va a convertir en apóstol del pueblo guayú. Porque Dios ama al pueblo guayú, porque Dios sabe que el pueblo guayú, Dios sabe más que yo, pero Dios a mí lo ha revelado. Ustedes vienen de la tribu de las tribus perdidas de Abraham, de Israel. Las que en la diáspora se vinieron por allá por el estrecho de Brenly y se pasaron para acá. Por la cantidad de parecidos que ustedes tienen con el pueblo de Israel. Es increíble. Eso se llama antropología. Entonces crean eso. Por eso es que Dios ha tenido tanta misericordia con el pueblo guayú. Y en el pueblo guayú se dan unos milagros extraordinarios. Y Satanás va a querer quitarle la autoridad a las mujeres. Porque Dios no es egoísta. Si una mujer está resuelta a tomar el liderazgo, Dios la pone en el liderazgo. Como el caso de Débora. Y gobernaba al pueblo de Israel una mujer. Profetiza, poetisa, generala, comandó 10,000 personas. Entonces estos indoctos pervertidos de la fe dicen que una mujer no puede gobernar la iglesia. Ay, ¿por qué Dios le permitió a Débora? O sea que Dios es un muchachito que por allá castiga a un ladrón y ahora en el Nuevo Testamento no va a castigar al ladrón. ¿En serio? O sea que Dios va a probar allá en el Antiguo Testamento que una mujer liderice a sacerdotes, a jueces, a gobernadores, a todo el mundo de una nación completa. Débora, caudilla, porque Dios fue la que puso los jueces para apacentar y ella fue una jueza. Ahora Dios no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque son pervertidos de la fe. Esos son los que enseñan que una persona se va para el infierno porque Dios decidió que esa persona se fuera para el infierno. Acusan a Dios de maldad. Son pervertidos de la fe. Y usted no podemos permitir que eso se entre aquí. Amén. Entonces cuando ellos me dicen, no, porque aquí el 1434 es lo que hacen esos indoctos. Dice que la mujer calle en la congregación. Ah, que calle, ¿en serio? Dice el 14:34, 1 Corintios. Ah, ok, que calle. Pero dice allí, entonces uno lo pone y le dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Ajá, ok, que calle aquí. Vamos a ver si es verdad así como vos decís. Pero dice allí que la mujer no puede ser pastora. No dice. Dice que calle. No que no sea pastora, es otra cosa. Y Dios solamente manda callar a la mujer y al hombre no. Vamos por esta Tito. Hay que ver en qué contexto se dijo eso. Ajá. Ya vamos a ir para allá. Vamos a Tito. Vamos para Tito. Tito capítulo 1:10. Por ahí hay aún muchos contumaces
habladores de vanidad, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Manda a callar solamente a la mujer o a los hombres también? Hay que mandar a callar a los judaizantes. No, Pablo manda a callar a todo aquel que anda enseñando algo pervertido, sea mujer y sea hombre. Porque al hombre que no sepa gobernar su casa, dice, no puede ser obispo. También pone prohibiciones para el hombre. Entonces, cuando aquí hablamos del capítulo 14, que la mujer calle, ¿bajo qué condiciones Pablo está enseñando que la mujer calle? Bajo las condiciones en el matrimonio, cuando una mujer no se sujeta. Pero la hermana le sale ni casada, ¿eh? ¿A quién se va a sujetar? A Cristo. Solamente. Amén. Pero hay una regla básica de la interpretación. Leímos el capítulo 12, ¿verdad? De los dones, ¿verdad que sí? ¿Qué dice en el capítulo 11? 11:5. ¿Qué tiempo llevo, mi amor? 46 minutos. Capítulo 11:5, hermano. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Ok, allí, suficiente. ¿Qué dice allí? Que la mujer que ora y profetiza. Ajá. Una cosa es la otra. Por allá la manda a callar y por acá la manda a profetizar. ¿Cómo es eso? Principio de no contradicción. Dios no se puede contradecir. ¿Cuántos creen que Dios no se contradice? Quiere decir que está mandando a callar a la mujer porque no tiene dones. Pero si tiene el don de profecía y si es profeta, ¿la vas a mandar a callar? Ni Pablo se atreve a tanto. Nadie puede mandar a callar a una profetisa. ¿Había profetisas en el Nuevo Testamento? Pregunto, en el libro de Hechos. Sí, ahí mencionó uno. ¿Dónde están esas profetisas? Las hijas de Felipe. ¿Usted ha leído ese pasaje en el libro de Hechos? Ok. Si es profetisa, usted va a mandar a callar a un profeta. ¿Qué pasaba con aquellos que callaban a un profeta? Trataron de callar a Moisés y se abrió la tierra y se los tragó. Porque la profetisa y el profeta tienen la palabra profética más segura que la palabra de Dios. No podemos mandar a... Entonces Pablo está hablando aquí, hay que entender, en el capítulo 11 la manda a profetizar, en el capítulo 14 la manda a callar. Son dos contextos diferentes. Para una mujer que tenga el don de profeta, ¿cuántos ministerios son? 5. Apóstol, Pastor. profeta. Aquí está quién. Ahí está la mujer, ¿es profeta o no está la mujer profeta? Sí, está. ¿Había profetas en el Antiguo Testamento o no? Mujeres. Débora, Hulda, que le profetizó a Josías. Quiere decir que la mujer profeta no puede callar. Quiere decir que la mujer evangelista no puede callar. Quiere decir que la mujer pastora no puede callar. Y la mujer maestra de la palabra no puede callar. Y la mujer apóstola no puede callar. Porque son 5 ministerios que reparten. A uno Dios se les reparte como profeta, a otros se les reparte esto. Y estos ministerios, ¿quién los da? Efimio Zambrano. Los da Dios. La madrugada que ella fue por la casa, que tuvimos por allá un compartirte, en la madrugada el Señor me dijo, le vas a entregar una Biblia Guayú del Nuevo Testamento, que ya se la entregué. Y le vas a decir, el Espíritu Santo me dijo, que había sido llamada a ser, no solamente a ser pastora, sino apóstol. Digo, pueden anotar eso. Ella va a fundar más iglesias. Ahorita quizás aquí estemos sufriendo con 4 o 5 hermanos. Pero ella no es solamente la que Dios quiere que ella sea pastora y apóstol, usted también. Yo quiero que el hermano Ega, que el hermano Rona también abran y se impuso, porque el que anhela obispado, buena obra desea. Y en el camino Dios les confirmará si son apóstoles, si son maestros, si son pastores. Nosotros la pusimos a ella acá como obispa, prevístera, porque en la patrística está eso. Pero ya Dios me confirmó. Ahora le tocará a ella orarle a Dios para que Dios le termine de confirmar. O sea, porque que Dios esa es el gente, que... mi amor, disculpa, esa gente que dice que la mujer no puede pastorear, no puede ser profeta ni apóstol, sí puede ser maestra y evangelista. Bueno, las ponen a dar escuela dominical. Entonces,
las ponen a la escuela Porque dominical. está mutilando la palabra del Señor porque no está creyendo en los otros tres. Eso es lo que dice A.T. Robertson. A.T. Robertson dice que es un erudito bautista del sur. O sea, por allí dice que la mujer calle, pero entonces nuestras congregaciones están llenas de mujeres maestras de escuela dominical. ¿Cómo es eso? No, eso son incoherencias del diablo. Aquí el apóstol Pablo fue claro. Por un lado profetiza. Ahora, el que profetiza, dice capítulo 14 del libro de 1 de Corintios, ¿cuáles son las funciones de la profecía en el Nuevo Testamento? Se los voy a leer, por favor. Esas eran las funciones de una mujer profetisa en el Nuevo Testamento, porque son las funciones de la interpretación de lenguas en el capítulo 14. 14 dice acá, 14:3. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres para edificación. ¿A quién habla el que profetiza? ¿A quién? A los hombres. ¿A quién? A los hombres. A los hombres. Entonces, como dice que Pablo la mandó a callar, si tiene donde profecía, tiene que hablar a los hombres. ¿Verdad que sí? Amén. Dice, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Y más abajo dice otras cosas más. Se debe de profetizar, ¿para qué? Para revelación, para ciencia, con profecía y doctrina. Quiere decir que una mujer profeta, las profetizas de Felipe, eso era lo que hacían. Y es lo que hace la profeta. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que aquel versículo Pablo está mandando a callar a cualquier mujer? No, no es a cualquier mujer, es a la mujer altanera que estaba desordenada en aquel momento. Igual que al judío altanero circunciso, de la circuncisión, que andaban hablando vanidades, Pablo lo mandó a callar también. Es necesario tapar la boca a ese también. Pablo manda a callar a todo altivo, a todo soberbio que estaba desordenado, sea hombre o sea mujer, lo mandó a callar. Entonces no es solamente esto. En ese momento, cuando Pablo mandó a callar a la mujer, que callara la congregación, es porque estaban actuando desordenadamente. Desordenadamente. Y es posible que estaban en rebeldía con su esposo, ¿me entiendes? En desorden. Si mi hermana Elisaida se pone por allí, se mete en un baile a bailar, bueno, la mandamos a callar. ¿Verdad que sí? Pero si anda en orden, en obediencia, ella es la líder acá. Tiene que ser un pastor humilde, una pastora humilde, sencilla, que trabaje en sinergia. Como buen obispo. Como buen obispo. Y lo que venga después, Dios le confirmará. Cuando yo estaba recién convertido, mi hermano pastor Rufino S., que está en la presencia del Señor, un hombre con grandes virtudes y también sus errores, en sueño me dijo, yo te he llamado para que seas maestro de la palabra, me dijo, hace 30 y pico de años. Y vas a sembrar mucho y vas a recoger mucho. Me dijo así el Señor, que yo voy a sembrar mucho la palabra de Dios y que voy a recoger mucho. ¿Cuántos videos creen ustedes que van en internet? Más de 10.000 videos he grabado en 3 años. En 3 años no, un poquito más. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Y me están haciendo la guerra a nivel mundial. Hasta pastores de aquí de la Concepción, ya empezaron ya a levantarse porque han dejado que se metan los blasfemos contra el Espíritu Santo dentro de sus iglesias. Y yo no le voy a permitir, mientras yo esté vivo, no le voy a permitir a Satanás que meta a esos predicadores a que blasfeme del Espíritu Santo y ande persiguiendo a la mujer pastora. A las Déboras en Alianza Cristiana se respeta. Se respeta. Así como también se respeta al Josué. Porque, hermano, ahí está un terreno, ¿verdad? Que nos fuimos a ver, ¿te acuerdas? Está esperando por obreros. La mies es mucho y los obreros son pocos. Ahí está esperando, está un terreno allí. Solamente estoy esperando que alguno de ustedes diga, pastor, Dios me mostró un sueño que yo tenía que pastorear allá en... Eso está del otro lado. Que directamente el Espíritu Santo le diga. Sí. Hoy, simple y llanamente, si usted se dispone, pastor, yo quiero trabajar allí. Yo quiero empezar a hacer culto en ese sector. Tome, el varón. Ah, pero Dios no le ha hablado. No, es que en el obispado buena obra desea, trabaje y el camino vemos cómo hacemos. Que Dios confirme. Pero ahí está parado ese terreno, hermano. ¿Por qué está parado ese terreno ahí?
Pregunto yo. ¿Por qué estuvo parado este terreno tanto tiempo? ¿Por falta de qué? De obreros. Entonces vamos a atacar a los obreros, mujeres. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso es que Satanás se está metiendo ya en medio de aquí. Hay un pastor que publica en todo su Facebook y el enemigo número uno de nosotros, uno de los discípulos de MacArthur, se llama Juan Camilo. Eso nos echa, pero todos los días, hermano, a los pentecostales, a la mujer pastora, al hablar en lengua, al mínimo desorden, a la mínima falla, y publica y corta de nosotros. Eso es increíble la cantidad de videos que hace para siempre atacarnos a nosotros. Eso es lo que quiere Satanás, hermano. Y le damos gracias a Dios que no ha sido Alisario solamente, sino ha sido un equipo de trabajo. Pero siempre hay que poner un líder, hermano. Y si el hermano quiere pastorear, dígame, hermano, para meterlo en un lugar. Si el hermano quiere pastorear también, y el otro, quien quiera pastorear, hermano, el que anhela obispado, buena obra desea, las almas se están perdiendo, hermano. Y yo siento dolor en mi alma por ver, hermano, que hay poca gente que quiera hacer la obra de Dios. Porque este loco, como me llaman ahorita, ustedes me están llamando loco otra vez. Y no es para menos, hermano. Yo tenía una empresa, contrato con Pequiven, con el Tablazo, contrato con los bancos internacionales, contrato con tascas allá en Aruba, en Curazao, por allá. Hasta yo no me acuerdo ya cuál era de esas islas que teníamos un contrato. Y lo dejé todo por venir a servirles a ustedes acá. Y se fundaron las iglesias que se fundaron. Porque cuando Dios te llama como apóstol, no te llama para enriquecerte, te llama es para usarte. Y si te enriquece en el camino, gloria a Dios. Pero si te regalan las camisitas, viví con eso tranquilo. Y eso es lo que me ha tocado. Trabajar mucho para tenerlo de nosotros. Pero hace falta obreros. Y si aquí quieren ser obreros, hermanos, díganmelo por favor. Tenemos ese terreno. Y si no hay terreno, hermano, aquí regalan los terrenos. ¿Verdad que sí? Que necesitamos gente que nos apoye y que nos ayude, hermano, a hacer esto, porque las almas se están perdiendo. Necesitamos obreros que empiecen aquí con 8, con 10. A la hermana le va a tocar batallar contra desaliento, desánimo, murmuraciones, ataques del enemigo. Amén. Y nos corresponde a nosotros trabajar en unidad. Yo no sé si hay alguna pregunta, hermano. ¿Alguna duda que usted pueda tener? Estamos resueltos a responder. Cuando me dice, no, porque la mujer no puede pastorear, dame el texto donde dice que la mujer no puede pastorear. Me dice, no, porque aquí dice que calles, ay, porque aquí la manda a profetizar. Decime pues. No, porque la mujer no puede gobernar un hombre, ay, porque Débora gobernó toda una nación. Caudillos, ¿quiénes fueron caudillos? Moisés, Josué, Débora, ¿fueron caudillos? No, porque eso lo puso Dios por necesidad. ¿Dónde dice que fue por necesidad? Dame el texto, dámelo, pues. Armando Anducín dice que Dios puso eso para castigar al pueblo de Israel porque no había hombre. No, eso no lo dice el texto. El texto dice que Dios puso jueces, que Dios mandó a apacentar los jueces. ¿Dónde está el texto que dice? El texto bíblico, porque lo que a ti te viene en la barriga, en las tripas, a mí no me importa. Eso va a la letrina. A mí lo que me interesa es la Biblia. Que usted me compruebe por lo que está aquí en la Biblia. ¿Dónde dice que es pecado que la mujer pastoree? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que ya no va a haber más profecías? ¿Dónde dice? Entonces lee un texto por allá y dice, no, las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán y la ciencia se acabará, en un solo texto. Y la ciencia se acabó ya. Para que digáis que las profecías se acabaron. Porque me tenéis que probar, las lenguas se acabaron, las profecías se acabaron, entonces se tendrá que acabar también la ciencia. Y se acabó la ciencia. Mira cómo está llegando la tecnología a nosotros. Este Camilo dice, no, porque en Hebreos dice que Dios nos habló por su Hijo. Dice allí que es solamente por su Hijo. Más adelante nos dice que nos va a hablar por el Espíritu Santo. Dice allí en el texto que no nos va a hablar por profecía. Dice allí el texto, no lo dice, ¿verdad, Camilo? No lo dice. Son mentirosos. Reprobos de mente. Entonces nosotros tenemos fundamentos que no son negociables.
Amén. Ve, el mundo se puede estar acabando. Cuando yo vendí la empresa y me entregué a la pobreza de fundar iglesia, el hijo del corto se volvió loco. Después de tener dinero, mira cómo quedó. Los evangélicos los arruinaron. No hace mucho un muchacho por allí que ya partió a la presencia del Señor. Dijo, yo no me meto evangélico a pastor porque mira lo que le pasó a Efimio. Después ese pastor arruinó. Arruiné. Pero cuando yo prosperé, que el señor Mario me dio un poco de trabajo, que me compré varios carros nuevos, una de esas fue esa camioneta que ya está viejita, ya que está cacharra. Ya va 20 años. Por eso que yo no me meto evangélico, mira, porque mira, los pastores se vuelven ricos a costilla de los evangélicos. Entonces, primero que me empobrecí porque me volví loco, y después porque entonces me aproveché de los evangélicos. Así es este mundo. Vino Juan, que ni comía ni bebía, demonio tiene. Vino Jesús, que comía y bebía, y decía, este es amigo de pecadores y comilón. Entonces, hermano, abran los ojos, que Satanás quiere destruir el trabajo que nosotros hemos venido impulsando. No va a poder, por supuesto. El enemigo siempre se va a llevar a unos 2, 3 por allí que los va a hacer pecar, los va a hacer caer en incoherencia. Cuídense de las redes sociales. Las redes sociales están muy tóxicas. Ustedes ven cómo me tratan. Aquí me tratan de que yo aquí lo que vengo es a quitarles a ustedes el dinero. Que yo soy un cerdo, yo soy un estafador. Y en 31 años no hay una congregación, pero ni una, que pueda decir, el pastor vino y me quitó 1 litro de gasolina porque no tenía. A veces me he ido a riesgo de quedarme en el camino y no le pido gasolina. Y no le pido ni una ofrenda. El que quiera darla, que la dé. El que no, tranquilo, no ha pasado nada. El que quiera diezmar, que diezme. El que no, eso es problema de cada quien. Con Dios solamente. ¿Ah? Y problema con Dios. Con Dios y ya está. Yo pago mis diezmos y pago mis ofrendas y es lo que me interesa. Los demás que se defiendan como puedan. Amén. Entonces es importante, vienen ataques sobre nosotros, las redes sociales están proliferando la porquería de estos blasfemos que van a llevar a muchos al infierno. Ellos se van a ir al infierno de cabeza por mentirosos, por indoctos. Esta madrugada le hice 2 videos a esta gente, indocta. Indocta no, ellos son doctos, lo que son es inconstantes. La mayoría de ellos empezaron creyendo una cosa y ahora la torcieron. Muchos de ellos creían que la salvación se perdía, como Miguel Núñez y otro por allí, y a ellos no creen que la salvación no se pierde. Hasta tal punto que MacArthur y Miguel Núñez dicen que si todavía yo agarro una escopeta y me pego un tiro, ¡bum!, me voy para el cielo. Eso es lo que enseñan ellos, los que dicen que la mujer no puede ser pastora. El peor pecado que un hombre pueda cometer, que una mujer pueda cometer, es ser pastora, dice MacArthur. Pero pegarse un tiro en la cabeza te da para el cielo. Eso le enseña MacArthur. Y todavía la gente escucha esa basura, chicos. Todavía la gente escucha esa basura. Y los escuchan, hermano. Es un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Que me diga a mí que el peor pecado es ser pastora y pegarse un tiro en la cabeza o morirse borracho por ser creyente, te vas a ir para el cielo. Eso es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que después que usted reciba a Cristo, usted es un creyente verdadero. Si usted se tira de un mecate, pone un edificio y se suicida, usted se va para el cielo. Y si usted se salió por allí con una muchachita y se murió en un motel brincando arriba de ella, usted se va para el cielo porque usted es creyente. Pues. Ese pecado Dios se lo perdonó. Eso es lo que ellos enseñan, hermano. Eso está pero debidamente colegiado. Y a mí me duele mucho ver hermanos que creyeron conmigo en la fe y hoy andan diciendo que esos son siervos de Dios. De eso tenemos que cuidar. Amén. De eso tenemos que cuidar. Por eso que Alianza Cristiana está haciendo un trabajo, creando conciencia, formándolas a ustedes. Si por mí fuera, un instituto bíblico que los pueda fortalecer, de pronto más adelante lo fundemos. Yo estudié en 2 institutos bíblicos, en el Fuego de Dios como 6 años, después hice reválida, que se llama eso, creo, homologación, con el Instituto Bíblico del doctor Moisés García. Tengo licenciatura, TCU, licenciatura y doctorado. ¿Hace falta eso? Sí hace falta. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Amén. 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 Pastor, Dígame, hermano. ¿cómo sobre el apostolado, no, que usted habla?
¿Cómo responder a personas que hablan sobre que para ser el apóstol tienen que cumplirse los requisitos que habla el libro de los Hechos? Cuando Pedro está haciendo la elección del sucesor de Judas. ¿Qué pasa? Que para este tiempo te lo viene enseñando y yo creo también en el ministerio apostólico porque también lo escudriño. Pero lo golpean mucho por ese tipo de señales que Pedro establece y que ya los apóstoles estaban establecidos, porque el apóstol Pablo decía que el último como llamado o abortijo fue él como apóstol. Entonces he tratado este tema con personas que dicen pues, que no debería de creer. Amén. No. He tratado este tema con personas que dicen, o con creyentes, porque lamentándolo mucho, quienes golpean este ministerio o esta doctrina o este llamado, son personas creyentes o personas conocedores, donde muchos tienden a llamar locura el seguir o el escudriñar este llamado. Porque uno de los requisitos que ellos dicen o que toma mayor fuerza es cuando ellos dicen haber caminado con Jesús, haber sido testigo de los milagros que Jesús hizo. Entonces, ¿cómo se le podría responder a este tipo de personas? Poniéndolas a leer el texto. Primero, el capítulo 1 de Hechos, que es el que citan ellos preferiblemente, ellos mismos se van a dar un tiro en el piso, en el pie. Es necesario, pues, de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Ajá, ok. Está diciendo que para elegir el sucesor de Judas tenía que ser con estas características, que anduviera, que viniera desde Juan y que anduviera con ellos. Pregunto, en el libro de Hechos, dos apóstoles, Hechos 14:14, se le llama a Pablo y a Bernabé apóstoles, a dos. Pregunto, ¿Pablo y Bernabé cumplieron con estos requisitos? Se acabó. Amén. Ahí se murió. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos requisitos eran para los 12 apóstoles del Cordero. Porque Pablo ni Bernabé, que fueron llamados apóstoles, no los llamé yo. Lo llamó ¿quién? Lucas. Lucas los llamó apóstoles, que es el Espíritu Santo. Hechos 14, llamó a Saulo y a Bernabé apóstoles. Y no son los únicos que llamó Dios apóstol. Entonces vemos aquí que esto no puede ser aplicado a los apóstoles del Espíritu Santo. Están los 12 apóstoles del Cordero, no pueden ser más, que son las 12 columnas que están en Apocalipsis. Amén. Pero después de eso vino un llamado directo del Espíritu Santo, que ya no fue el Señor Jesucristo en la tierra, sino en el capítulo 13 de Hechos, estaban orando y ayunando y dijeron, así dice el Espíritu Santo, apartame a Saulo, a Bernabé y a Saulo para el ministerio. ¿Quién lo llamó allí? El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, eso fue en el capítulo 13. Y en el capítulo 14 del libro de Hechos, 14:14, los llama apóstoles. ¿Cuál fue el llamado entonces? Amén. De apóstol. ¿Quién llama entonces después que Jesucristo caminó con los primeros 12 y desde Juan? ¿Quién es el que llama ahora entonces? El Espíritu Santo. Entonces están los 12 apóstoles del Cordero y están los apóstoles que llama el Espíritu Santo. Dentro de eso está Pablo fue llamado apóstol, Bernabé fue llamado apóstol, Silvano fue llamado apóstol, Tito fue llamado apóstol, Epafrodito fue llamado apóstol. Cuando yo reviso el original griego,
del Nestlé y Alan y del texto mayoritario. El texto mayoritario alimenta a la Reina Valera, el texto crítico alimenta la versión internacional. En las dos versiones originales, a Tito se le llama apóstoles de las iglesias. A Epafrodito se le llama apóstol de la iglesia. A Junia, a una mujer, se le llama apóstol, grande entre los apóstoles. Y no solamente que lo dice Pablo, sino que más adelante Crisóstomo, a pesar que era machista, dice cuán grande era esta mujer, que fue considerada inclusive con los apóstoles. Amén. ¿Está resuelta la pregunta? Amén, amén. Eso es lo que se tiene que hacer. Incluso yo varias veces también le altercaba, pues. Ok, pero vamos al otro texto que citaste. Amén. ¿Cuál fue el otro texto que citaste? Creo que está en Corintios. Claro que el apóstol Pablo se llamaba el último. Exacto, pero vamos a leer eso. Vamos a leerlo para que veas el error tan grave que es sacar un texto fuera de su contexto. Amén. Pero vamos a buscar el texto. Yo no recuerdo ahorita el texto. Creo que fue en 2 Corintios sería. Búscalo allí, mi amor. Haceme el favor. Ajá, aquí está. Amén. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el texto. Dice, en el texto 15:4, vamos a leer poco a poco. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Se le apareció a Cefas, que es Pedro, y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Amén. ¿A quién más se le apareció? A más de 500 hermanos. ¿A quién más se le apareció? Eso es importante que lo digan. Repítelo duro. A más de 500 hermanos. Pregunto, si el requisito era que Jesús se le apareciera para ser apóstol, porque eso es lo que ellos dicen. Amén. Entonces esos 500 son apóstoles también. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles y por último, de esa aparición se le apareció a él. Ahora hay que preguntarle al texto, ¿dice allí que él iba a ser el último de los apóstoles? No dice eso el texto. Dice que fue el último de los que se le aparecieron. La narrativa está narrando, es la aparición. No que ahí no está diciendo que él iba a ser el último apóstol. ¿Dónde iba como un abortivo? Se me apareció a mí. Ahora, dice el texto allí, pregúntale el texto. ¿Dice el texto que él iba a ser el último apóstol? No, que fue el último que se le apareció. Si el requisito es la aparición, los 500 son apóstoles también. Ahí murió. Sí, porque hay un punto y coma. O sea, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. O sea, no dice que El último de todos, de esos que se le aparecieron. Claro, de todos. No dijo Todos que, los apóstoles. sí, porque aquellos 500, Que viene narrando una situación. Pues. aquellos 500 no eran apóstoles, entre comillas. Pero yo sí sé que, yo creo que sí eran apóstoles. Porque están los apóstoles, los 12 y los que él envió de 70, de 2 en 2. Así es, amén. Esos también eran apóstoles, que no eran los apóstoles del Cordero. Esos tenían otra comisión. Entonces, en la Biblia están los 12 apóstoles del Cordero, que son 12. Luego, Saulo fue llamado apóstol. Bernabé fue llamado apóstol. Tito fue llamado apóstol. Epafrodito fue llamado apóstol. Silvano fue llamado apóstol. Junias fue llamado apóstol. ¿Cuántos van? 21. Y en la Didache, capítulo 11, 12 y 13, que es un documento patrístico aceptado por todos los reformados, por Editorial CLIE, por Editorial Vida, habla de que en el año 65, cuando venga un apóstol o un profeta y pida dinero, ese es falso. Había apóstoles y profetas. Entonces, por la patrística y por el texto, están plenamente refutados. Igual, hermano, usted se los explica 1000 veces y 1000 veces ellos van a decir no. Escuchen bien.
esto no es solo escritura. Ellos dicen que es solo escritura. No, no es solo escritura. ¿Por qué no es solo escritura? Porque tienen que intervenir el Espíritu Santo para explicarnos, porque si no, no la entendemos. Primero, porque los fariseos en el capítulo 23 pasaron todo el tiempo, escuchen bien, todo el tiempo enseñando bien. Jesús decía, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, porque ellos dicen, pero ellos dicen y no hacen. O sea que pasaron toda la vida diciendo cosas buenas que había que cumplir, que había que hacer, que había que decirle amén, que Jesús dijo, pero al mismo tiempo Jesús dijo, son generación de víboras. Están en el infierno, hermano. Entonces, esto no es solo escritura. Tú puedes enseñar muy bonito, pero tienes que tener al Espíritu Santo. Amén. Ser guiado del Espíritu Santo. 19 veces la palabra guiado por el Espíritu Santo aparece en Romanos capítulo 8. 7 veces aparece en Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Entonces, esto no es solamente con palabras. Pablo dijo, esto no es solamente con palabras, esto es con poder de Dios. Y es lo que ellos no tienen. Porque ellos no creen ni siquiera. MacArthur decía que una persona no tiene autoridad sobre los demonios porque nosotros no tenemos que echar demonios. ¿Acaso los tenía metido en la cabeza? ¿Cómo lo va a echar? Y se fue para el infierno, hermano. Amén. Amén. Entonces, esas preguntas que el hermano Quero que las hizo, ¿verdad? Porque a él se las han hecho. Y él necesitaba escuchar. Entonces, cuando yo recuerdo que ese texto me lo citó un hermanito hace tiempo, hace como un año en TikTok, y yo le hago leer el texto. Mira, lee ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Se le apareció a cuánto? A 500. Y dice, hermano, yo no había visto los 500. Porque sacan siempre el texto fuera de contexto. Así es. Y los 500 entonces Lo omiten, así es. lo omiten porque son torcedores de las escrituras. Amén. Hay algo que Jesús dijo. Si alguien hace milagros en su nombre, sanidades en su nombre, ¿está en contra de él? No. ¿Ah? No está en contra de él. Si Dios a la hermana la usa para salvar un alma que sale de la droga, del alcohol y se convierte, eso es el mayor milagro que hay. ¿Está Satanás allí trabajando? ¿No? ¿Es Satanás acaso tiene capacidad de limpiar a un ser humano? No, hermano, eso es más que lo hace un pastor. Amén. Satanás no saca a Satanás. Si una persona está siendo utilizada por Dios, como Yesenia Ten, Joy Meyer y tantas mujeres que Dios está usando para sacar a miles de almas de las llamas del infierno y disipularlas, allí no puede estar el diablo, ahí está Dios. Amén. Eso nomás que se le mete en la cabeza a la Iglesia Católica, que es anti-liderazgo de la mujer. La Iglesia Católica todavía no acepta una mujer diácono, se pueden imaginar eso. Y los testigos de Jehová igualito. Y los reformados estos son sectas. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Amén. ¿Hay otra pregunta, hermano? Quiero que sepa que esta enseñanza la estamos llevando a todas las congregaciones. Amén. Mira, en cuanto a lo que vos decís de pedir sabiduría, al leer la palabra, dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nos insta la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, a pedir sabiduría a su Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y entender así su palabra. Necesitamos al Espíritu Santo para entender su palabra, porque la palabra de Dios es compleja, es amplia. Sí. Hay que profundizarla, escudriñarla, y solamente el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Y Pedro dijo, hay algunas que son difíciles de entender. Pedro, que tuvo consecuencias, dice que son difíciles de entender. Como en este caso el dilema, el gran dilema, si la mujer no puede ser pastor. ¿Y qué? Si hay profeta o no hay profeta. No sé si algunos han tenido la experiencia de que hay momentos en que la palabra de Dios uno la lee y no la entiende, pero en ese mismo momento ora a Dios, le pide al Espíritu Santo, Señor, ayúdame y dame luz para entender esto que estoy leyendo, y Dios le da luz. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces sí, es necesario pedir sabiduría para que el Espíritu Santo nos dé luz a entender la palabra. No solo escritura, está allí agregada el Espíritu Santo que da sabiduría.
Sí, porque, insisto, los fariseos no tenían al Espíritu Santo, habían blasfemado en contra de ellos, diciendo que Jesús sacaba demonio por demonio. Y enseñaban bien la Biblia. No tenían justicia, no tenían fe y no tenían misericordia. Están en el infierno, hermano. Esos fariseos que atacaron a Jesús están ahorita quemándose en el infierno. Enseñaron bien, predicaron bien, pero no tenían fe. Eran incrédulos. ¿Qué es lo que pasa con estos cesacionistas? Incrédulos, hermano. Donde Dios ha hecho, pero millones y millones de milagros a nivel mundial. Sanidades. Gente rescatada de la droga y del alcoholismo. Y ellos dicen que eso lo hizo Gigi Ávila, Carlos Harriga y mi persona, porque yo también me incluyo allí, por el demonio de Kundalini. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, hermano? Una terrible desgracia que ahorita nos va a atacar. Porque anteriormente ustedes estaban tranquilos porque no había internet como ahora. Ellos tienen años. MacArthur tuvo 50 y algo de años enseñando esa basura. Escribió un libro, se llama Fuego Extraño, para atacar y blasfemar de todos nosotros. Reverde, hermano, soberbio en contra de Dios. Eso es normal. Carlos Russell lo hizo, se negó a que había infierno, el de los testigos de Jehová. El otro por allá sacó su disparate, el Papa sacó su disparate, se está quemando en el infierno. Eso siempre va a surgir. Amén. Por eso que dice la palabra de Dios, esforcémonos a entrar por la puerta angosta. Esto, hermano. Hágale preguntas a la Biblia. Varón, una mujer no puede pastorear. ¿Dónde dice eso que no puede pastorear? Dígame el texto literal. Ahí usted lo acorrala, porque no existe el texto literal. No, porque allí dice que calles. Ay, ¿por qué la manda a profetizar? Y el que profetiza no habla. ¿Y qué hacemos con Débora? Y ahí se le va haciendo preguntas a la persona. No, porque nomás que eran los 12 del Cordero. Ay, Pablo, esos requisitos de hechos, Pablo no los cumplió, ni Bernabé tampoco. Fruco, frito. ¿Ah? Y los 500. Ah, que fueron los 500 esos. ¿Qué se le apareció? ¿Dónde están esos 500? Si el requisito es que los vieran todos. Ahora, yo les he dicho, yo he visto al Señor 2 veces y una vez al Espíritu Santo. Es por eso no es la garantía de que yo por eso sea yo apóstol. No. Una vez vi al Señor recién convertido, el Señor, el Padre sentado y a la derecha estaba Jesús. Y una multitud que no se podía contar en mis espaldas. Yo estaba de frente, de primerito, y todos gritábamos al unísono, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Todos gritaban. Y yo salí corriendo y abracé al Padre, pero no me dio tiempo a abrazarlo. Vi como una silueta solamente. Yo puedo decir eso, yo vi al Padre. Isaías vio a Dios sentado en el trono. Micaías lo vio en el trono. Daniel vio al anciano de días. Esteban vio al Señor en el trono. Y Esteban no era apóstol. Y la segunda vez que lo vi, salí del cuerpo, porque ahora comprendo que salí del cuerpo, porque yo le había preguntado a la madrugada que se iba a sentir papá cuando moría, porque en esos días Dios me había mostrado que se iba a morir. Y me senté y hice así. Y comencé a volar, hermano. Yo sentía, esto es lo que uno siente cuando uno se muere. Esto es lo que va a sentir papá cuando uno se muere. O sea, que siente uno como una presión en el pecho y vos salís que algo se te desprende. Y así en las nubes estaba el Señor Jesús esperándome. El Señor Jesús, y lo abracé. Y me dijo, no es tu tiempo. Y yo hice así, otra vez en el cuarto. Eso no es garantía de que yo sea apóstol. Ser apóstol es porque se han establecido iglesias. Dios me ha usado para establecer iglesias. Eso es el apóstol. Porque le da a Dios una preocupación permanente. Aquí estamos con ustedes, preocupados por ustedes. Preocupados por las hermanas pastoras de allá que van a ser atacadas por el diablo y las van a querer afligir para que no continúen su ministerio. Porque el diablo se ha metido, la cizaña se ha metido. Y lo dijo Pablo, de en medio de ustedes se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Se van a levantar. Tienen que cuidarse, amén. Amén. Y el que usted menos espera, hermano,
se levanta en contra de ustedes. Cuando yo estaba en el fuego de Dios, el Señor me mandó a reprender el pecado allá, porque allá metían en disciplina a las mujeres y metieron en disciplina, mire, a Roxana Devia por arreglarse la ceja, a Yarisa Berrueta por arreglarse la ceja, a Keila Zambrano por arreglarse la ceja. Le quitaron el pastorado a César de Luna porque César de Luna permitió que la mujer se arreglara la ceja. Y yo tuve que aguantar todo eso, hermano. Mi familia la golpearon hasta más no poder. Escuchen bien. Después les tocó a ellos y les descubrí. Y Dios me mostraba una visión que yo agarré un cuchillo con un filo así, y levanté un cuero así. Algo que estaba oculto. Algunos de ellos habían tenido sexo con mujeres, más de 3 mujeres en los moteles. Y no se habían puesto en disciplina. Venían castigando a las personas por tontería y ellos. Hubo una persona de esas que me ofreció darme un puño. Te voy a dar una otra palabra, para que no estés hablando de esos líderes. Y me dijo que me iban a caer bombolones del cielo, maldiciones, de castigo, porque yo estaba hablando mal de un líder. Los bombolones cayeron sobre él, se descarrió, pasó a consumir droga, destruyó su matrimonio. Ahora se volvió a levantar otra vez. Porque él dice que yo estoy atacando a siervos de Dios. ¿A cuáles siervos de Dios? A esos que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y dijo lo mismo, que me vienen disciplinas otra vez. Me volvió a hacer lo mismo otra vez. Una persona cercana, chicos. Me da dolor. Así que no esperemos, hermano, de en medio de nosotros se pueden levantar personas que hablen cosas perversas. Esa es la gran realidad. Y ahora vamos a estar más todavía porque la gente carga toda la información en una mano, un celular, y comienzan. Esto sí, mira lo que dice. Pareciera que lo que dice está. La salvación no se pierde, no se puede perder. Así que si yo me voy y me acuesto con una mujer por allá y después me arrepiento, no pasa nada. Sí, me arrepiento, no pasa nada. Dios les bendiga y les guarde, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. No hay preguntas, hermano. Ya están todas las preguntas resueltas. No hay dudas. ¿Estamos claros entonces? Hace 3 años llevamos este taller por allá y lo voy a llevar donde Dios me lleve a poner una mujer. Tengo que llevarlo. Winelli ha sido atacada. Ya Dios le mostró en sueño y en visión. Un anciano de días también le habló en sueño y le mostró que reverdecía una varita. Ese testimonio lo contó y el anciano le dijo, pero eso tiene un nombre en biología, un esteque, creo que se llama. Y ese dijo, no, eso no es un esteque. Esto no es con fuerza humana. Esto es sobrenatural. Ay, ¿qué es esa varita? Esos son ustedes. Que reverdecen si aguantan y soportan el sufrimiento y son fieles. Así que mi hermana, van a venir ataques. Están preparadas, sean fuertes, sean valientes. Amén. Ocúpense de las cosas sagradas, hermano. Y si ustedes quieren pastorear, solo díganme, hermano. Porque hay tierra que los está esperando. Amén. Y al que Dios ponga, apóyenlo. Apóyenlo. Yo tuve un hermano mayor que a cada rato me daba sugerencias y él no estaba pastoreando. Mi hermano Wilson. Mi hermano mayor. Y le dije, Wincho, te voy a poner a pastorear porque vos me dais muchas sugerencias. Lo puse a pastorear, hermano. No me dio más sugerencias. Me dio más bien palabras de consuelo. Me dijo, ahora te entiendo. Ahora sí me entendés, ¿no? Porque tengo unas hermanitas allá que son tan difíciles, varón. Diosito, me han hecho llorar. Unas hermanitas legalistas que le tocó terrible, hermano. Lo hicieron llorar, chico. A veces me llegaba con los ojos llorosos, chico. ¿Qué pasó, Wilson? Hablaron esto mío y aquello, chico. ¿Qué más les puedo dar yo? Así pasa, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre bueno, que nos sigas ayudando, fortaleciendo y alimentando en el nombre poderoso de Jesús.
Te pido por favor que nos sigas bendiciendo, ayudando, resguardando en el nombre de Jesús. Guíanos, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llévanos en paz y en bendición. Amén.